¿Quieres decir algo, señor? No, solamente antes por ejemplo, para hablar de la diéresis, antes podemos en la frase decir que se trata de un sintagma nominal que se compone en especificador, en el verbo y el complemento, y luego la diéresis la podemos ver en esa frase en tal lugar. Bien, acabo de explicar que el análisis se puede recurrir a los conocimientos previos, primer año, segundo, etc. Es muy importante. Bien, en tu pregunta concretas, pero hay que saber enfocar. ¿Por qué me hablas de especificador? ¿Por qué? ¿Qué quieres demostrar? ¿Entiendes? Por ejemplo, yo diría que este texto en un enunciado, una frase, la primera frase del enunciado es sencilla a nivel de la construcción. O sea, podría decir, el autor usa frases sencillas. Lo tengo que demostrar. O usa frases complejas. ¿En qué se refleja la complejidad? ¿Qué significa frases complejas? ¿Qué significa? Y después, si las frases son complejas, ¿y qué? ¿Entendéis? ¿Qué significa frases complejas? O sea, que tenemos que dar sentido a nuestras palabras. Se han hecho estudios sobre la complejidad. Y cuando hablamos de complejidad nos referimos a dos cosas. Si te digo, la policía ha detenido al ladrón. La tierra es redonda, yo vivo aquí, Juan vive en Casablanca. ¿Puedes recordar las 4 frases? ¿Quién puede repetir las 4 frases? La tierra es redonda, yo vivo aquí. Bien, es lo que interesa cuando hablamos de complejidad. ¿Hasta qué punto tú puedes recordar las frases? Es decir, si son complejas, no puedes. Si son sencillas, sí. Es decir, que hay una relación entre la estructura, la complejidad y la recuperación de... Ahora bien, estas son sencillas. Voy a escribir otra. La policía ha detenido a la... Entonces, aquí no están los acentos. El ladrón no ha sido detenido por la policía. Entonces, la diferencia entre las dos, desde el punto de vista de la complejidad, el grado de complejidad entre el ladrón no ha sido detenido por la policía ha detenido al ladrón. Sí, vamos a poner no ha detenido al ladrón, no ha sido. ¿Cuál de las dos? Vosotros que vais a ser profesores de español, ¿cuál de las dos tenéis que enseñar a vuestros alumnos antes? ¿El ladrón no ha sido detenido o la policía no ha detenido? Sí, primero la activa, después la pasiva. Sí, la pasiva es más compleja, etc. O sea, ¿qué es esto? Tú cuando quieres hablar de la estructura, de la gramática, de los elementos que componen, ¿para qué? Para sacar una conclusión. ¿Qué quiere decir? Que el autor usa. Bien. Y si el autor usa un lenguaje complejo, frases largas, porque he dicho que hay 2 tipos de complejidad. La complejidad cuantitativa, es decir, Madrid es una ciudad española. Es la capital, ¿no? Española. ¿Qué es esto? Española. No salen los acentos, no pasa nada. Madrid es una ciudad española. Luego, Madrid, Málaga, sí, Salamanca, Cádiz, Granada, son ciudades españolas. La diferencia, ¿cuál de las 2 es compleja, la primera o la segunda? Segunda. La segunda es compleja cuantitativamente, es decir, que en ella hay más palabras que en la primera. Complejidad cuantitativa, y hay otro tipo de complejidad
cualitativa. Por ejemplo, la yegua viene cansada. Juan vive feliz. Juan es feliz. Entonces, Juan vive feliz, Juan es feliz. ¿Es lo mismo? No es lo mismo, ¿no? Sí, vive, es y vive. No es lo mismo. Entonces, es más difícil recordar Juan vive feliz que Juan es feliz. Porque en Juan vive feliz hay como dos, vive felizmente. O sea que gramaticalmente, ¿qué tenemos? Gramaticalmente, aunque va a ser un poco complicado. Hay dos verbos diferentes. Vivir y ser. Muy bien, vivir. Sí. En la dos, Juan vive feliz. Juan vive feliz, normalmente, ¿qué hay? ¿Por qué hablamos de complejidad cualitativa? ¿Por qué? Lo digo rápidamente porque creo que es un tema aparte. Feliz viene después de verbo, vive. En tres viene después de verbo, pero no es verbo. Es cópula. Se llama cópula. Verbo copulativo. ¿Vale? Verbo copulativo está vacío de sentido. Está vacío. Es verbo vacío de sentido. Por eso, feliz, en Juan es feliz. Feliz se refiere a Juan. Atribuye una cualidad, por eso se llama atributo. Atribuye una cualidad, un estado a Juan. Entonces, conclusión, feliz se refiere a Juan. Pero en Juan vive feliz, no es así, porque vive es verbo propiamente dicho. Es verbo propiamente dicho. Y si es así, cuidado. Si es así, feliz será adverbio. Será adverbio. Porque en Juan es feliz. Feliz es, cuando digo atributo, es decir, que es adjetivo, que desempeña la función de atributo. Adjetivo en cuanto a la categoría. Nombre, verbo, adjetivo, pronombre, artículo. Aquí es adjetivo, pero tiene la función de atributo. Juan vive feliz. Feliz es adjetivo, adverbializado. Adjetivo adverbializado, que ha cambiado de categoría, porque ahora se refiere no a Juan, sino a vive. Como si dijéramos, Juan vive felizmente. ¿Cómo vive Juan? En uno, ¿cómo es? Ahora, ¿cómo vive? Y al mismo tiempo, Juan y Juana, ¿cómo se puede transformar? Viven. Juan y Juana viven felizmente. Muy bien. Pero si ponemos Juan vive felizmente, no pasa nada. Es sencilla. Verbo y adverbio. Pero decir Juan vive feliz, pero si ponemos Juan y Juana viven felices. ¿Es correcto? Entonces, se dice, ¿es correcto o no? Es correcto. Es correcto. Es correcta. Entonces, ya veis la complejidad. Son tres palabras. Juan vive feliz. Juan vive feliz. Tres. Es compleja. En ella hay Juan es feliz y Juan vive felizmente. Dos. Juan es feliz y Juan vive felizmente. Decimos Juan vive feliz. Juan vive feliz. ¿Sabes cuál es la diferencia entre el predicado nominal y el predicado verbal? Juan es alto, predicado nominal. Juan es molesto, es predicado. Juan es molesto, es predicado nominal. Y Juan molesta,
Juan molesta es predicado verbal. A veces se juntan dos, predicado nominal y predicado verbal, la misma estructura como en este caso. Eso para contestar tu pregunta, que por qué analizas no sé qué, no, tienes que demostrar. Bien, luego si encuentras un texto así con estructuras, por ejemplo, cuando te digo, háblame del lector, te propongo un texto, te digo, háblame del lector del texto, no del autor, del lector. Pero tú, ¿cómo puedes hablarme del lector? A partir del texto del autor, tú puedes hablarme del lector. Porque el autor escribe para un lector. En función del nivel intelectual, el autor construye su texto. Por ejemplo, se usa, es decir, por ejemplo, quiero decir, en otras palabras, es un lector principiante. Ya puedes encontrarlo. Un texto con frases complejas, es decir, con un lector con un grado determinado de formación. Por eso hablar de estos aspectos del lenguaje tiene que desembocar en una información sobre las circunstancias de producción del texto. Cualquier información que el estudiante ponga en su trabajo tiene que respetar estos criterios de pertinencia. Es decir, que digo esto porque de ello saco una conclusión. Entonces el texto es así, lo clasifico. No pronuncio palabras así por así. Es decir, el hecho de dominar, de saber, es muy importante. Ahora intento ampliar, a ver si también puedes llegar a interpretar el uso de una serie de elementos, de dos palabras, en un sintagma nominal. Puede usar una palabra o dos o tres o cuatro. ¿Por qué? Porque en vez de una usa dos o tres o cuatro. Tú puedes, con la ayuda de otros elementos del texto, puedes aportar una interpretación. Puede ser correcta o falsa, pero bueno, es una interpretación.